Amigos, continuamos hoy con el capítulo 30 de la vida del santo cura de Ars. Como hemos visto en capítulos anteriores, este sacerdote muy especial, en el sentido de que no se parecía a los demás, era terriblemente, santamente exigente con las personas. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo era consigo mismo. Para él Dios merece lo mejor. Jesús, que había muerto en la cruz por nuestro amor, merecía un retorno de amor digno. Por eso él luchó con mucha fortaleza contra los desórdenes de toda clase de aquella sociedad de su tiempo. Y por otra parte era un hombre contemplativo y a la vez lleno de acción. Por eso, como nunca perdía tiempo, mientras no tenía ocupaciones pastorales de atención a sus feligreses, también decidió reconstruir y restaurar totalmente aquella vieja parroquia. Durante el año 1823, para honrar de una manera digna al santo que él había escogido como patrono de su confirmación, es decir, San Juan Bautista, así se llamaba él, Juan Bautista María Vianney, hizo levantar a sus expensas una segunda capilla que dedicó a este santo. Fue bendecida e inaugurada el día de la fiesta titular por el antiguo condiscípulo de nuestro santo en Écully, que entonces era superior del seminario menor de Meximieux, un pueblo vecino. Fue una fiesta, dice la gente que lo vivió, muy devota y alegre para la mayoría de los feligreses. Y es que tengamos en cuenta que gracias a la acción, a la catequesis, a la oración fervorosa de este cura, los que practicaban en el pueblo ya eran en número muy crecido. Sin embargo, los amantes de los placeres mundanos, mezclados con los demás durante la ceremonia, no pudieron leer sin disgusto una inscripción para ellos que estaba muy clara, que el cura de Ars había mandado pintar en el arco de la capilla de San Juan Bautista. No lo vais a adivinar. Decía así: su cabeza fue el precio de un baile. Él con esto hacía una alusión clarísima al tema de la hija de Herodías. Como todos recuerdan, en el Evangelio, ella bailó, agradó tanto a Herodes y al final le pidió como premio, podríamos decir, o como recompensa, la cabeza de San Juan Bautista. Y con esta frase prácticamente evangélica, San Juan María Vianney dejó entender a sus feligreses, sin más comentarios, para qué servían los bailes. Bien, celebrada esta fiesta, comenzó a divulgarse la fama de que, durante la bendición de la capilla, el reverendo Vianney había sido favorecido por Dios con una visión del porvenir. Nos cuenta Catalina Lasagne, que estaba allí presente: yo no sé si Dios le dio a entender aquel día lo que había de suceder más tarde, o sea, la conversión de tantas almas en este pueblo y personas que vendrían. Mas he aquí lo que nos dijo un domingo mientras predicaba: hermanos míos, si supieseis lo que pasó en aquella capilla, no os atreveríais a entrar en ella. Yo no digo más. Y lo repitió varias veces, como si de ello estuviese lleno su espíritu. Se supuso que se le había aparecido el santo precursor de Jesús, San Juan Bautista, y que le había mostrado el famoso confesonario colocado en aquella capilla y la multitud de penitentes que a lo largo de los años se iban a arrodillar a sus pies. La erección del altar de San Juan Bautista, al par que llenó de alegría al cura de Ars, también le causó una grave inquietud. ¿Por qué? Como quiera que había tomado a sus propias expensas los gastos, y se lee en los registros comunales la construcción y embellecimiento de la capilla de San Juan Bautista y la de la Santísima Virgen, fueron sufragados por el digno cura. Se conserva de él un profundo recuerdo, firmado
Mandí, alcalde de Ars. Bueno, pues a pesar de esto, la construcción de toda la capilla debía 500 francos al carpintero y no le quedaba ni un céntimo. Su reducida paga de cura y la pensión anual que sobre la parte de su herencia le enviaba su hermano Francisco habían pasado a manos del albañil. El carpintero le apremiaba ya y el pobre cura de Ars salió de su casa muy turbado al objeto de calmar un poco su inquietud. Por el camino, a cierta distancia de la iglesia, le salió al encuentro una mujer desconocida que le dijo: «¿Es usted el cura de Ars?». Al responder afirmativamente, sin más explicaciones, puso en sus manos 600 francos para que los emplease en sus buenas obras. No se crea, empero, que de esta intervención, que le pareció extraordinaria, dedujese él que en adelante su tesorero había de ser la providencia. Al contrario, era un hombre prudente por naturaleza y por virtud, y dijo que la lección había sido buena y que no se metería más en situaciones tan embarazosas. Se acostumbró, salvo en casos excepcionales, a pagar siempre por adelantado. Más tarde, las paredes de la humilde iglesia volvieron a ensancharse. Una tras otra fueron levantadas 3 capillas. En 1837 la que dedicó a su santa preferida, Santa Filomena, y en fechas desconocidas la capilla del Ecce Homo y otra llamada de los Santos Ángeles. En 1845, el pequeño presbiterio en forma de rotonda, donde apenas cabía el altar mayor, dará lugar a un coro muy prolongado y casi tan amplio como la nave del templo. Una segunda sacristía se abrirá en este nuevo coro, y el santo instalará detrás del altar su tercer confesonario, destinado especialmente a oír las confesiones de los sacerdotes. Para satisfacer su piedad, y porque había experimentado hasta qué punto las imágenes hermosas impresionan e instruyen a las almas buenas y sencillas, el reverendo Vianney multiplicó en su iglesia los buenos cuadros y las estatuas de los santos. San José y San Pedro adornaban el presbiterio, San Sixto, patrón de la parroquia, y San Blas se levantaban a la entrada del coro. Había también 2 imágenes yacentes, horizontales, Cristo en el sepulcro y también Santa Filomena, como mártir. Metidos en nichos o simplemente adosados a la pared, se podían ver Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, una Virgen con el Niño Jesús, San Juan Bautista, San Lorenzo, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Benito Labre, incluso el Arcángel San Miguel, San Gabriel también, y la Virgen de la Anunciación, el Arcángel Rafael y el joven Tobías, aquí contando con todas las diversas capillas de la iglesia, claro. La Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo y los instrumentos de la Pasión formaban relieve en la capilla del Ecce Homo, donde presidía un gran Cristo coronado de espinas. Todo, en aquella diminuta iglesia, hablaba con fuerza a los ojos del cristiano. Dijo él en una ocasión: muchas veces no se necesita más que la vista de una imagen para conmovernos. Con frecuencia hieren casi tan fuertemente como las mismas cosas que representan. Con estas palabras nos recuerda la experiencia que tuvo Santa Teresa, con la cual llegó su segunda conversión. ¿Lo recordáis? Con aquella vista de un Cristo, una imagen de Cristo muy llagado. Y es que, como decía la condesa de Gaguet, las imágenes de gran tamaño le arrebataban. Claro, eran de tamaño natural. Y él exclamaba llorando delante del Ecce Homo: «¡Ah, si tuviésemos fe!». En la obra de la restauración y embellecimiento del templo, el reverendo Vianney se vio eficazmente ayudado por un caballero de aquella región, a quien el pueblo de Ars le debe una eterna gratitud, el vizconde Francisco, hermano de la señorita que acabamos de nombrar, Ana María Garnier de Gaguet. Por conducto de esta, el vizconde, que residía en París habitualmente, se enteró de la llegada a la parroquia de aquel exvicario de Écully llamado Juan María Vianney.
por la primavera de 1819, fue al castillo donde vivía su familia para pasar allí algunas semanas de descanso. Allí conoció a aquel sacerdote de apenas 36 años cumplidos, ya demacrado por las vigilias, los ayunos y los trabajos apostólicos. Ya en este primer encuentro se sintió conquistado y desde entonces puso en el nuevo amigo una confianza sin límites. Nunca escribiría a su hermana sin hablarle de su celoso y respetable cura. Entretanto, la señorita de Ars tenía a su hermano al corriente de todos los trabajos emprendidos por el cura Vianney. Le decía que sin duda habían comenzado bien, pero que por falta de recursos sería menester detenerse. Qué pena para un sacerdote tan santo. En una palabra, la castellana supo conmover y defender con tanta elocuencia la causa de su pequeña y querida parroquia, que el vizconde se resolvió a continuar la obra del joven párroco. Y él decía en su estilo solemne: «Jamás la iglesia de Ars será tan suntuosa y tan hermosa como yo lo deseo». Inmediatamente comenzó a hacer encargos a las mejores casas de París. El 5 de mayo de 1823 anunció el primer envío. Es bonito y curioso para nosotros tener estos documentos y poder leer precisamente las cosas que adquirió para la Iglesia, donde vemos reflejado su gran amor a Dios y cómo, lo mismo que leemos en la Sagrada Escritura, lo mejor de lo mejor tenía que ser para el templo de Dios. Tres estandartes bordados de plata, uno del Santísimo Sacramento, otro de la Santísima Virgen y otro de nuestro patrón, San Sixto. Todo lo que usted hace por la iglesia de Ars, añade dirigiéndose al sacerdote Vianney, me inspira lo que a mi vez quiero hacer por ella. Sus feligreses me han escrito que sus santas predicaciones y sus buenos ejemplos les edifican y les arrastran hacia Dios con fuerza. Después, en otra ocasión, envía ornamentos de seda o de paño bordado en oro para la misa y unos ornamentos de terciopelo negro con galones rojos para las ceremonias del Viernes Santo. Era un hombre de fe y sabía que Jesús se merecía lo mejor. Para el mes de mayo de 1824 le prometió un palio cuyo tejido escogió el reverendo Vianney. Y escribía así: «Como las mejores telas se fabrican en Lyon, y también para que sea según su gusto, usted mismo, mi querido amigo y respetable cura, puede encargarse de adquirirlo». Efectivamente, el palio llegó a tiempo, pero por no tener la puerta de la iglesia la suficiente altura, ¿recuerdan ustedes lo que es un palio? El que, sujetado con varias varas de metal precioso, es como una especie de toldo, podemos decir, de tela, en este caso rica tela bordada, que se saca, por ejemplo, en las ceremonias, en las procesiones del Santísimo Sacramento. Y, por supuesto, siempre que viniera el señor obispo. El palio aquel llegó pues a tiempo, pero la puerta de la iglesia no tenía suficiente altura y no pudo salir hasta el año 1826. Este es un dato simpático y curioso, porque en aquella época el vizconde mandó levantar 8 pies más la entrada de la iglesia y le dio una nueva fachada, que después había de rematar una hermosa estatua de la Purísima Concepción.